Hola, ¿qué tal YouTube? Hoy voy a usar este stylus para iPad, iPhone y Android eh, que se llama Nomad Brush y yo de verdad lo recomiendo porque como veis es un pincel, tiene una parte para poder ponerle un segundo pincel y realmente la sensación es bastante buena, es bastante divertido de usar, sobre todo si tenéis experiencia en el medio tradicional, como con, no sé, acuarela, acrílico, óleo. Como veis, funciona perfectamente y ya os digo que es bastante divertido de usar. Y la experiencia es bastante curiosa. En un dibujo de este tipo me gusta tener suficiente base de color para poder mezclar luego. Y eso lo consigo directamente poniendo pintura con el bote de óleo. Ahora mismo estoy usando la herramienta espátula para mezclar el color, pero aún así me queda una buena base para luego al pintar con el pincel de óleo quede una buena mezcla y que me ayude a conseguir el aspecto que busco de una buena puesta de sol con una buena mezcla de color en lugar de con trazos sueltos en el lienzo. Por cierto, quiero aclarar que este dibujo lo hice en Arrange en mi iPad. Lo que pasa es que grabé el script o bueno, el macro en la versión en español y eso me permite abrir el archivo directamente de Arrange en el programa en Arrange en el ordenador. En este caso estoy usando Arrange 4. Lo bueno que tiene es que puedes reproducir la pintura que has hecho, incluso parar el proceso y seguir como si lo hubieras hecho en el ordenador. También, como veréis al final, puedes manejar el archivo para subirlo de resolución y poder imprimirlo en alta calidad. Bueno, he estado usando el pincel de óleo para seguir añadiendo color. Ya no necesito tanta pintura para usar el bote de óleo. Y ahora estoy usando el preset de la herramienta espátula que se llama Hardware Blender. Un consejo para este preset, porque realmente mezcla bastante bien, sobre todo si piensas hacer nubes. Pero la cuestión es que yo aconsejo dar más de una pasada, porque como veis, cuando estás mezclando, si das una sola pasada, pues queda un aspecto un poco extraño. Básicamente mi proceso viene a ser igual toda la pintura. Lo que hago es poner color y mezclarlo. Quizás con diferentes presets de la espátula, como por ejemplo para suavizar esas formas de las nubes, utilizaré el Heavy Blue Red Frosting, que da un aspecto más suave a esas nubes. Y después de mezclar, lo que hago es usar el cuentagotas para seleccionar el color resultante y utilizarlo en otra parte de la pintura. Ahora mismo no estoy demasiado preocupado en las formas de las nubes o en la composición. Solo me preocupa tener una buena paleta de color en el lienzo para poder usar después, como he dicho, el cuentagotas y, y usarlo aquí y allí. Es una buena idea tener una gran variedad de color si vais a dibujar nubes porque si las observáis veréis que tiene una gran variedad de tonos. El ajuste de espátula que estoy usando ahora mismo es el Heavy Blue Red Frosting y he encontrado que este queda genial para darle un buen aspecto a las nubes. Una vez que tengo una base de color establecida, añado contraste pues seleccionando partes de la pintura y utilizando
versiones un poco más oscuras o más claras del color en cuestión, para dar esa sensación de luz e incluso las partes oscuras, pues simular un poco donde el sol no llega, ¿no? También añadiendo partes más anaranjadas, estaremos dando a entender dónde el sol está tocando las nubes. Y eso da una sensación ya de puesta de sol. Aunque todavía no se ve exactamente esa puesta de sol, porque falta pues, lo más importante, el horizonte, ¿no? La silueta de la Tierra. Pero bueno, como eso va a ser una silueta, pues lo añadiré después. Básicamente mi proceso es poner color, mezclarlo con el color existente y usar el color resultante en otro sitio. Estaré haciendo esto una y otra vez durante todo el proceso. Esto puede resultar pesado o tedioso, pero el resultado final será una pintura rica en pequeñas variaciones de tonos. También, como podéis ver, estoy usando solo una capa, porque quiero que el color que añado se mezcle con el que ya hay en el lienzo. Si pinto en una nueva capa, el color de esta capa no va a mezclarse con el color de la capa de abajo. Esto, por otra parte, es algo bastante bueno a tener en cuenta, porque quiere decir que si queremos utilizar un color más no opaco, pero independiente del color que tenemos en el fondo, pues añadimos una nueva capa y no va a mezclarse. Esto es lo que haré cuando añada la línea de horizonte, que la añadiré en una nueva capa y entonces va a verse la línea realmente limpia. Ahora, bueno, estoy pintando la parte superior de las nubes para añadir luz, pero mezclo solo la parte de abajo del trazo para dejar el borde de los trazos con un poco más de pintura, para tener esa sensación de óleo. Como ya he dicho en otros de mis tutoriales, para mí pintar es como hacer un puzzle. Digamos que poner el color correcto en el sitio correcto. Por eso, aunque, aunque tenga la base, pues como ahora estoy añadiendo todavía más tonos, más diferencia de color. Y realmente eh, hay que disfrutar del proceso. La mayoría de la gente intenta tener resultados más inmediatos. Creo que esto al final es contraproducente. Yo creo que lo mejor es poder disfrutar de cada trazo que haces y no preocuparte demasiado del final porque sabes que el final de la pintura llegará. Solamente paciencia. Tampoco sé la velocidad a la que se está reproduciendo el vídeo, porque es algo que hace AdRage cuando reproduces un macro de AdRage de iPad. Mucha gente se queja cuando el vídeo está reproduciéndose a más velocidad, pero bueno, en este caso nos viene bien porque, bueno, básicamente yo hago el mismo proceso una y otra vez, entonces pienso que sería aburrido verlo a velocidad normal. Como veis, he añadido una nueva capa para dibujar la silueta del horizonte y ahora estoy usando un pincel seco un poco menos cargado para simular la vegetación. Como dije antes, al añadir una nueva capa no solo puedo pintar el horizonte totalmente independiente del fondo, sino que además puedo seguir trabajando el fondo
en sí mismo sin que afecte al horizonte. Porque imaginar todas esas gamas de colores pues mezclados con ese color oscuro de la silueta del horizonte, ¿no? Sería un desastre. Algo que hago constantemente y que más que útil me parece muy necesario es entrecerrar los ojos y ver si la composición y los valores de mi pintura están funcionando. Porque al entrecerrar los ojos, lo que pasa es que dejamos de ver los detalles y entonces podemos evaluar mucho mejor la pintura en relación a los valores. Porque lo que me interesa es dar una buena sensación de luz. Y de hecho si probáis y entrecerráis los ojos y miráis el dibujo tal cual está ahora, podéis ver que realmente parece una puesta de sol independientemente de que cuando abrís los ojos veis bueno, hay trazos que no que están todavía por trabajar y eso es lo que yo consigo entrecerrando los ojos, es obviar esos trazos y directamente ver la información de luz, que es lo que a mí me interesa. Según progresa la pintura, el tamaño del pincel y la espátula que uso son cada vez más pequeños. Y eso es porque ya no necesito tanto mezclar a grandes rasgos y ya pues voy trabajando un poco más el detalle de la pintura. Para este trabajo he utilizado tres herramientas básicamente, que son el tubo de óleo para poner color al principio, la espátula para mezclar este color y el pincel de óleo pues bueno, ya para trabajar en general el color y el detalle. Aunque creo que haré un tutorial sobre este tema, porque ahora en un momento es demasiado largo para explicar. Pero quiero hablar del deslizador de color que veis en la rueda, en la esquina inferior derecha, en la rueda de color. Eh, yo uso este deslizador bastante. Lo utilizo más que nada para añadir variaciones de tono al, al color que esté usando. Por ejemplo, esto es muy evidente con la temperatura del color. Exactamente tal como tengo esta rueda, hacia abajo serán los colores cálidos y hacia arriba serán los colores más fríos. Lo que quiere decir que si, por ejemplo, tenemos un verde y lo queremos un poco más cálido, un error muy común cuando somos principiantes es añadir directamente rojo o naranja. Pero con el tiempo vas aprendiendo que solamente moviendo un poco el deslizador hacia la gama de los tonos cálidos, puedes encontrar este mismo tono que tú con el que estás trabajando, pero con ese matiz más cálido que buscas. Muchas veces lo que me suele pasar es que llegando al final de la pintura suelo dejar de mirar la referencia y, y como artista darle mi propio toque y añadirle lo que yo considere necesario para que la pintura final quede bonita. Y otro consejo muy importante que os puedo dar es que no os enamoréis de vuestra pintura mientras está en proceso. Enamoraros del producto final, pero no os cerréis en una parte y penséis que eso está bien, porque una pintura es un conjunto, es un todo. Es como una orquesta que todo tiene que estar en armonía para que el producto final funcione, ¿no? De hecho, veis que he modificado las nubes de la izquierda
porque para mi gusto le faltaba un poco de más tono oscuro para realzar la luz de la puesta de sol. Bueno, ya una vez que se ha terminado la reproducción de la pintura que hice en iPad, ahora estoy usando Array 4 para redimensionar la pintura, el trabajo. Como veis, es posible ponerlo a 300 puntos. Y no os preocupéis porque como no es un JPG ni un PNG, sino que es un archivo interno, digamos nativo de Array, puede manejar la información del archivo bastante bien. Incluso utilizando Arrays 4 puedo cambiar la textura del lienzo y dará un aspecto muy bonito y una simulación bastante buena de óleo. Yo personalmente, si lo hubiera hecho con el ordenador y además pensando en imprimir, lógicamente hubiera usado 300 puntos desde el principio. Lo que pasa es que la versión de Arrange en el iPad envía solo 72 puntos, pero esta función que han añadido entre iPad y el ordenador, ambas versiones, está bastante bien. Como podéis ver, el aspecto es increíble. De todas formas, una vez terminado el vídeo, seguí retocando la textura del lienzo y me parece bastante interesante enseñaros un detalle, una captura de pantalla de un detalle a tamaño real de cómo quedó el lienzo, para que veáis la calidad que puede dar. Muchas gracias por verme y hasta el próximo tutorial. Chao.